Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido, lo que no, pues déjalo fluir al universo. Piscis, aquí con este Rey de Oros, se ve que puede haber alguien a tu alrededor, un hombre podría estar llegando si no es que está allá. Y esta persona es una persona que tiene experiencia, una persona confiable, capaz de ofrecerte apoyo, guía o recursos para tú continuar con tu proyecto, algún proyecto que tengan, que quieran hacer o simplemente continuar en el trabajo. Necesitan algún tipo de apoyo de alguien, pues esta persona se lo podría estar pues ofreciendo. La influencia de esta carta también aporta bastante orden, consolidación de los proyectos que ustedes tengan y oportunidades nuevas para negocios, para inversiones, para algún tipo también de nuevo empleo. El Rey de Oros te está garantizando también que en los próximos días o lo que comiencen a hacer va a ser algo estable, va a ser algo seguro. Lo que vayan a estar pues emprendiendo se les va a estar concretando, van a tener éxito en aquello nuevo o aquello que estén haciendo actualmente. Y el paje de oros me está diciendo de que acá ustedes podrían estar investigando, podrían estar estudiando sobre algún tipo de nueva o chance, de nueva oportunidad. Quizás si tienen un negocio, de cómo agrandarlo, si tienen alguna inversión, que es lo mejor que podrían estar haciendo, si quieren un nuevo empleo o en el empleo actual que estén, cómo mejorar su situación, cómo mejorar las cosas. Es posible que esto sea una oportunidad nueva de un nuevo empleo o una nueva inversión o un nuevo negocio y ustedes estén estudiando meticulosamente absolutamente todo. Si es un nuevo empleo, los horarios, cómo se tratan a las personas, cuáles son los beneficios, qué es lo que vas a estar logrando ahí, si puedes escalar en cargos, si puedes tener aumentos de salarios y si hay algún tipo de negocio o emprendimiento o quizás ampliar tu negocio, vas a estar averiguando quiénes pueden ser los nuevos proveedores, cómo atender mejor a tus clientes, cómo quizás anunciarte en redes sociales. Aquí ustedes van a estar haciendo como que un estudio de campo, un estudio a ver cómo funcionan las cosas. Van a estar teniendo noticias, obteniendo información práctica para poner en marcha algo que ustedes quieren. También posiblemente, como aquí veo este 3 de bastos, es muy posible que esto que ustedes estén investigando, estén averiguando, sea quizás cómo funcionan las aduanas de otros países o las aduanas incluso de tu propio país. Porque este 3 de bastos tiene que ver mucho con la planificación en la economía, la expansión. Así que si ustedes están invirtiendo en algo, tienen algún negocio, es posible que ustedes estén estudiando cómo expandirlo o cómo hacer contratos o negocios con personas de fuera de su ciudad. Personas que viven en el extranjero o no en el extranjero, sino en otras ciudades, cómo quizás enviarle los productos a nuevos clientes o cómo establecer ese tipo de relaciones. También podrías estar averiguando sobre algún tipo de empleo fuera de tu ciudad, pero más bien me parece que esto se refiere al comercio, quizás vender algo, algún tipo de producto. Posiblemente estés averiguando en internet, no sé, cómo vender en Amazon, por ejemplo, y cómo hacer llegar tus productos a otras personas, o cómo vender en alguna red social, o cómo vender en alguna tienda online. También podría referirse a esto, y cómo se manejan las cosas en la aduana. Así que esto también es una idea de negocio para muchos de ustedes. Así que si se les ocurrió, pues definitivamente ustedes van a estar averiguando sobre esos temas. Es lo que más me suena. Y el 3 de oros, acá se ve que ustedes van a estar terminando de perfeccionar algo que estaban estudiando, algo que estaban haciendo. El 3 de oros es la continuación del 8 de oros. El 8 de oros es el aprendiz, el que está aprendiendo, el que está mejorando las cosas. El paje de oros no es exactamente el 8 de oros, pero sí es algo que ustedes estaban investigando. Y aquí puede ser que ustedes, eso que estaban investigando, sea para perfeccionar algo que hacían. Y aquí evidentemente lo van a estar consiguiendo. Y no solamente que van a conseguir perfeccionar esto o lograr hacerlo bien, sino que van a recibir también el reconocimiento de otras personas a su alrededor. Este reconocimiento, señores, puede venir por parte de sus compañeros de labor, de sus jefes, de su familia o de personas
personas que trabajen en tu negocio, quizás de clientes que digan, lo lograste, lo hiciste perfecto y así es como me gusta. Y eso puede ser también un reconocimiento. Vamos a ver qué otras cartas me acompañan. Bueno, ese 3 de oros. Como ustedes lograron perfeccionar eso que querían hacer, que puede ser una nueva habilidad, una nueva destreza para quizás un nuevo empleo, como te decía acá, o hacer algo nuevo en algún tipo de inversión, pues definitivamente como ustedes lo van a estar consiguiendo, aquí se van a poder marchar de alguna situación que no les convenía, que no les gustaba. Puede ser que ustedes estén en un empleo actualmente que no les guste, que definitivamente ustedes estuvieran estudiando o capacitándose para otro puesto laboral, y aquí definitivamente ustedes van a dejar atrás algo en lo que ustedes estaban trabajando o habían invertido recursos, pero ya no les funcionaba. Así que definitivamente esto lo abandonan, esto lo dejan y ustedes deciden marcharse. El 8 de copas no es que te despidan de tu trabajo, no es que tu negocio quiebre o tu inversión fracase. Simplemente tú dices, esto no rinde más, o ya estudié otra cosa, ya tengo otro propósito de vida y simplemente me voy a ir de aquí, me voy a ir de este lugar donde no me conviene estar, porque ya yo sé más y ya yo voy a continuar pues avanzando. Uno no se queda detenido en el mismo lugar donde está toda la vida. Así que aquí se ve que muchos de ustedes van a tomar la opción, la decisión de avanzar, de irse. Y si ven estas dos cartitas juntas, pues aquí no estás planificando hacia dónde ir o qué negocios hacer. Y aquí definitivamente tú decides marcharte, tú decides irte a buscar tus sueños, a hacer lo que quieres hacer. Y el emperador te está diciendo de que ese camino te va a estar llevando a una estabilidad, a una estructura y a controlar tu vida espectacularmente. Aquí las cosas se van a estar sosteniendo y van a estar progresando con firmeza. Esta energía del emperador aporta a ustedes muchísimo orden, muchísima disciplina y muchísima seguridad, ayudando a que ustedes puedan consolidar cualquier proyecto, cualquier situación o cualquier área de su vida de la que ustedes quieran salir. Esto les va a brindar seguridad, estabilidad y anclaje, señores. Vamos a ver qué cartas acompañan al 4 de espadas para Piscis. Wow, aquí vienen estas dos cartas. Piscis, con este 4 de espadas se ve que muchos de ustedes es posible que después de esto se estén tomando un break, un descanso, haciendo una pausa, meditando o simplemente pensando cuál es la nueva estrategia que van a utilizar. El 4 de espadas se ve que usaste estas espadas y estás pensando, meditando, como te digo, haciendo tu estrategia para tus próximos pasos, para cuando estés listo tomar esta espada, alzarte e ir por tu futuro, por lo que ustedes quieren. Y mientras estás en esa meditación, en esa pausa, aquí te va a estar llegando una información. Aquí recibes una noticia, un mensaje, una idea, alguien que te va a estar diciendo, mira, lo que quieres hacer es por aquí, esta es la forma en que deberías hacerlo. Te muestra una opción, te muestra un camino que antes ustedes no habían visto. Esto es una señal que va a estar reorientando las acciones que van a estar tomando. Te va a estar dejando muy claro cuál es el camino que tú tienes que seguir. Estas noticias, esta información, esta idea o esta persona podría estar llegando a tu vida, podría llegar esa comunicación de forma inesperada o de forma extraña. Así que préstenle muchísima atención a sus sueños. Traten de recordar sus sueños. Escriban en los primeros 5 minutos que se despierten todo lo que soñaron, porque aquí les va a estar llegando una información. Y cuando esa información les llegue, algo que ustedes estaban haciendo y no les estaba funcionando, o que quieren hacer y no saben cómo, ustedes van a decir, ¿y cómo yo no me había dado cuenta de que eso se hacía de esa forma, o de que lo podía hacer de esa manera y yo no me había enterado hasta este momento? Esa idea no se me había ocurrido, o no le había hecho caso a X persona pues que llegó a mi vida y me lo dijo. Así que presten atención, porque esto va a estar reorientando lo que ustedes hacen, y eso va a marcar
un renacimiento, una segunda oportunidad en su economía, en sus finanzas, en su vida laboral, en su vida en general, porque cuando las finanzas, la economía o la vida laboral renace, vuelve a tener un segundo aire, vuelve tu economía pues a florecer, tu vida personal por supuesto que también mejora y también recibes una segunda oportunidad. Aquí es un renacimiento total y completo para ustedes, Piscis. Y vamos a ver ahora en el amor qué mensaje nos trae las cartas acá. Que bien, vamos a ver estas cartas. Un mensaje de amor para Piscis, por favor. Esta carta de acá. Wow, viene el 10 de copas. Pues bien, señores, muchos de ustedes van a estar felices celebrando con su pareja posiblemente. Si no tienes pareja, pues muy probable que la encuentres, pero definitivamente van a estar tranquilos, van a estar en calma, van a estar en armonía con sus cónyuges, sus hijos, como siempre digo, con su familia en general. Si me dicen, no tengo pareja, no tengo hijos, bueno, señores, con sus padres, con sus hermanos, o quizás con amigos que son como si fueran de su familia. Pero aquí van a estar tranquilos, en paz, en armonía y con mucho amor a su alrededor. Mucho amor y mucho cariño a su alrededor, señores. Así que a disfrutar, Piscis. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para ustedes. Un mensaje del oráculo de abundancia. Piscis, y esta carta me está diciendo: recibir no conlleva riesgo. Te dice, cuando más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti, bendiciendo el mundo. Señores, las riquezas son ilimitadas. No se pongan trabas. Ustedes merecen lo mejor del universo. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado, ¿ok? Y puede ser simplemente un mensaje que tus ángeles o tus guías, tus maestros, tus ancestros o el creador te quiera hacer llegar. Así que presten atención. Pueden buscar su significado pues en Google a ver qué significa. Y acá pues te traigo, wow, estos números que son el 66, el 32 y el 44. 66, 32 y 44. Y si le damos una lectura rápida de estas 3 cartas, que no las hago, pero normalmente cuando las veo sí tan espectaculares, aquí 3 oro se repite. Algo vas a estar logrando, algo vas a estar consiguiendo, vas a recibir un reconocimiento. Aparece nuevamente, confirma el paje de bastos. Aquí a este paje de bastos alguien va a estar reorientando lo que tú quieres. Tú quieres conseguir algún tipo de sueño, algún objetivo y no lo estás consiguiendo actualmente. Así que presta atención a esta información que te va a estar llegando porque hay un sueño tuyo que se va a poder hacer realidad. Así que definitivamente préstenle muchísima atención a estas cartas. 66, 32 y 44. Y nos vemos en el próximo video. No, en el próximo todavía. Vamos a ver la frase final que van a repetir en los comentarios. Así que repítanme en los comentarios la siguiente frase. Yo recibo con los brazos abiertos la prosperidad infinita del universo o de Dios, como prefieras. Yo recibo con los brazos abiertos la prosperidad infinita de Dios o el universo. Hasta la próxima, señores. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.